La clase anterior hablamos acerca de las expediciones de Pizarro, pues el día de hoy hablaremos sobre la caída del Tahuantinsuyo. ¿Sabías que en la ciudad de Cajamarca se encuentra el denominado Cuarto del Rescate? Es un recinto de 11.80 metros de largo, 7.30 metros de ancho y 3.1 metros de alto. Probablemente fue parte de un templo del Sol Inca que fue destruido por los españoles. El Inca se comprometió a llenar ese cuarto de oro y plata, y todo a cambio de su libertad. Luego de la muerte de Huayna Cápac, el Tahuantinsuyo entró en una crisis de poder que favoreció a los conquistadores españoles. Huáscar, el Inca reconocido por las panacas cusqueñas, no supo mantener ese apoyo inicial y cometió una serie de desaciertos. Y estos favorecieron a su hermano Atahualpa, quien era muy popular en el ejército. Detrás de esta crisis estaban los intereses de las grandes panacas cusqueñas, cada una de las cuales tomó partido por uno de los contendientes. Esta lucha impidió que los tradicionales lazos de cohesión entre el Estado cusqueño y las etnias andinas se mantuvieran. Cada inca debía restablecer al inicio de su gobierno las alianzas con los curacas regionales a través de la reciprocidad, o imponer su autoridad por la fuerza si las etnias eran rebeldes. La torpeza política de Huáscar y los esfuerzos invertidos en la guerra civil impidieron que ese mecanismo de unidad se hicieran efectivos. Por eso, cuando llegaron los españoles, las etnias andinas no se sentían ligadas al nuevo Inca. Hablemos ahora sobre el tercer viaje de Pizarro. Este viaje fue de conquista y Pizarro incluyó a sus hermanos en la expedición. Después de un largo recorrido, encontró la ciudad de Tumbes incendiada. Allí se enteró de la guerra entre Huáscar y Atahualpa por el control del Tahuantinsuyo. Arribó a Piura el 15 de agosto de 1532 y fundó San Miguel de Tangarará, primera ciudad española en el Perú. La expedición se dirigió entonces a Cajamarca, acompañado de hombres de infantería y caballería. Por la experiencia de la conquista del Imperio Azteca, los españoles sabían que la captura del soberano era vital para evitar un enfrentamiento abierto con las tropas incaicas. Por ello, el día que debían encontrarse con el Inca en Cajamarca, los españoles se ubicaron estratégicamente alrededor de la plaza de la ciudad y esperaron a que ingresara. La llegada del séquito de Atahualpa a la plaza impresionó a los españoles. Eran miles de indígenas frente a la reducida tropa española. Entonces, el fraile Vicente de Valverde salió al encuentro del Inca llevando un breviario en la mano. Junto a él iba el intérprete Martinillo. El religioso recitó parte del requerimiento. Tras ello, comenzó a leer algunas frases de su breviario. Pero el Inca, impaciente por no entender las extrañas palabras de Valverde, lo arrojó al suelo. En ese momento, los españoles salieron de sus escondites montados en sus caballos y usando sus armas de fuego. El pánico entre los indígenas fue total. Miles de ellos murieron y el Inca fue capturado. De este momento, el 16 de noviembre de 1532, empezaba la caída del Tahuantinsuyo. Atahualpa permaneció cautivo por 6 meses. Durante ese tiempo, los españoles exploraron el territorio y obtuvieron la adhesión de miles de indígenas enemigos de Atahualpa, entre ellos los partidarios de Huáscar y diversas etnias ansiosas de liberarse del poder incaico. Durante su cautiverio, Atahualpa ofreció pagar un rescate fabuloso en oro y plata y ordenó asesinar secretamente a su hermano Huáscar, y todo para evitar que hiciera de acuerdo con los españoles. Pizarro, quien temía un ataque de las tropas fieles del Inca, aprovechó el asesinato de Huáscar para abrir un proceso contra Atahualpa. El Inca fue acusado de asesinar a su hermano, de poligamia, de idolatría, de aniquilar la panaca de Huáscar y de planear un ataque contra las huestes españolas. Atahualpa
fue condenado a morir en la hoguera. Pero con el fin de preservar intacto su cuerpo, decidió en último momento recibir el bautismo cristiano. Así logró que cambiaran la pena de la hoguera por el garrote. Es así que se le ejecutó el 26 de julio de 1533. La muerte de Atahualpa dejó un enorme vacío en el imperio. Entonces, Pizarro, temeroso de que se produjera un caos general, eligió a otro hijo de Huayna Cápac, Túpac Hualpa o Toparpa, como inca. Pizarro emprendió el viaje al Cusco con él, pero en el trayecto, Túpac Hualpa murió misteriosamente. Durante el viaje al Cusco, las huestes españolas fueron atacadas constantemente por Quisquis y Chalchuquimac, dos generales leales a Atahualpa, pero no pudieron impedir que avanzara. Cerca de su destino, Pizarro recibió la visita de Manco Inca, otro hijo de Huayna Cápac, quien le ofreció ayuda para enfrentar a los generales quiteños. Esto les impidió a los españoles imponerse finalmente a las tropas leales de Atahualpa. Pizarro continuó su marcha victoriosa al Cusco. Antes de llegar, nombró como nuevo soberano a Manco Inca e ingresó junto a él a la capital imperial sin encontrar ninguna resistencia. Pero, ¿cuáles fueron las causas de la caída del imperio del Tahuantinsuyo? Es difícil entender cómo el poderoso imperio inca fue abatido por un grupo reducido de europeos. Sin embargo, se debe tener en cuenta los siguientes factores. Número 1. Las pugnas internas. La llegada de los españoles al Tahuantinsuyo coincidió con la lucha entre Huáscar y Atahualpa, y todo por el control del imperio. Asimismo, muchas etnias disconformes con el dominio cusqueño se aliaron a los conquistadores pensando en lograr su autonomía. Punto número 2. Epidemias. Las enfermedades como la viruela y la gripe que los españoles trajeron en su segundo viaje causaron estragos en la población andina. Sus efectos se sintieron incluso antes que Pizarro realice su tercer viaje. Para cuando él llegó, las enfermedades ya tenían varios años diezmando a la población. Y finalmente, punto número 3. La superioridad tecnológica. Este aspecto fue determinante para la conquista del Tahuantinsuyo por el impacto psicológico que causó el equipo de guerra, es decir, armas de fuego, caballos, perros, etc. Y también la presencia de estos seres bárbaros que algunos creían dioses. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.